Bien, amigos, les pedimos que estén atentos a cada detalle de todo lo que se va a plantear aquí sobre los grandes simulacros de evacuaciones por terremoto que se van a hacer pasado mañana, el miércoles, como acaban de ver en la promoción, en Santiago y en Puerto Plata. Vamos a compartir el cafecito en este espacio estelar del día con dos subdirectores de el COE, desde la izquierda, Edwin Olivares, subdirector del COE, como dije, y a su lado tenemos a Carlos Paulino, que es subdirector de planificación, ¿verdad? Así es. Y Edwin es subdirector de operaciones. Perfecto. En el resto del programa conversaremos con José Miguel Martínez del programa de gestión de riesgo de educación, José Luis Cruz, lo mismo, director del programa de gestión de riesgo, pero de salud pública. Y es bueno saber por qué se va a hacer estos simulacros, por qué es tan importante hacerlo, por qué específicamente en Santiago y en Puerto Plata. Así que antes de iniciar nuestra conversación con los invitados presentes, vamos a dar paso a Junior Ramírez, quien conversó con Eugenio Polanco, director del Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para que explique cuáles son las vulnerabilidades. Adelante. El crecimiento poblacional no planificado que genera la construcción de edificaciones sin los estándares sísmicos requeridos provocan una alta vulnerabilidad en zonas como Santiago y Puerto Plata. Es una zona que tiene amenaza sísmica, porque nosotros aseguramos donde se han producido sismos, se van a producir sismos, y las condiciones de vulnerabilidad en aquellos tiempos no eran las mismas que hoy tenemos. Para el director del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Eugenio Polanco, las consecuencias que generaría un sismo de gran magnitud en la zona serían considerables. Es una responsabilidad afrontar este problema, porque de no ser así, de ocurrir un evento eventual, digamos, un eventual terremoto importante, pues el impacto sería muy significativo. En República Dominicana se registró un sismo de gran magnitud en el año 1946, resultando seriamente afectada la zona norte, por lo que de producirse nuevamente un movimiento de este tipo, generaría un impacto significativo. Junior Ramírez, El Día. Bueno, ahí hemos visto el nivel de vulnerabilidad que tiene. Edwin, tú estás en el aire. No sé si lo sabes. Hemos visto el nivel de vulnerabilidad que tiene nuestro país en términos generales con relación a los sismos, que es un tema que no se aborda con la frecuencia adecuada. Y las autoridades han decidido hacer este simulacro, un gran simulacro, en Puerto Plata y Santiago, por donde pasa una de las fallas más importantes de nuestro país, que es la que queda en la región norte. Cuéntanos un poco, Edwin Olivares y Carlos Paulino, en qué consiste la actividad que se pretende realizar este miércoles y por qué se ha decidido hacerlo a este nivel. Edwin. Sí, primeramente buenos días y agradeciendo la oportunidad que nos dan. Se ha hecho a este nivel porque ya hace varios años el Centro de Operaciones de Emergencia del 2009, que puso en vigencia el Plan de Contingencia Nacional de Terremotos, hemos venido haciendo algunos ejercicios. Pudimos aplicar la operatividad de dicho plan en el 2010 con el terremoto en el vecino país de Haití y ahí llevamos esa operatividad. Luego nos encauzamos en la preparación y esto ha sido una fase que hemos ido llevando. Todavía en un próximo año pensamos hacer un evento todavía mucho más mayor, pero es la integración que hemos dado también para ir integrando, que no solamente institución, sino también ciudadanía, empresariado, todo el ente social que debe estar formando parte de un evento de esta naturaleza. Participar? Estamos hablando que además de las instituciones propias del Estado, los lugares de concentración masiva, como son las escuelas, los colegios, también el aeropuerto Cibao, algunas empresas privadas, algunas
que también se han visto. Zona Franca, ¿no? Y Zona Franca también, que tienen el interés de esta participación, los hospitales, las clínicas, esa parte dará en detalle a la gente del Ministerio de Salud, pero sí hemos involucrado una muestra básica de donde hay concentraciones masivas de personas. ¿Por qué se hace este tipo de ejercicio? ¿Cuál es la importancia que tiene el que se haga de manera coordinada y organizada y conjunta para el próximo miércoles? Bueno, dentro de las cosas por qué se debe de hacer un ejercicio de esta naturaleza es que debemos evaluar, ensayar y practicar nuestros planes. No podemos esperar el día de un evento de esto para no tener la coordinación que amerite el lugar. También crear conciencia, no solamente un tema institución como mencioné anteriormente, sino también un tema ciudadano. Y también un elemento clave dentro de los objetivos que vamos a evaluar de este plan es la capacidad nacional de responder a un evento de esta naturaleza. Mire, sí. En el caso nuestro, justamente interesante saber que este simulacro es el resultado del diseño y el desarrollo de un plan de contingencia, tanto para Puerto Plata como para Santiago. Que se anunció recientemente. Así es, y es un mandato que se nos da a nosotros a través de la presidencia, que nos piden que apoyemos en el proceso de gestión, tanto a Puerto Plata como Santiago. Aunque estos planes, no solamente Puerto Plata y Santiago, están debidamente planificados en un cronograma en el COE para irlo diseñando a nivel de toda la provincia. Entonces, en el caso de Santiago y Puerto Plata, nosotros tenemos un proceso que se inicia el año pasado. Entonces, justamente concluimos ahora el 14 de marzo, pero previamente se hizo un ejercicio de simulación que tiene características distintas a lo que es un simulacro. En el caso de la simulación, nosotros lo que hicimos fue probar el proceso de toma de decisiones que estaba previsto en el plan de contingencia que se le diseñó a ambas provincias. Entonces, ese ejercicio de esa simulación nos permitió a nosotros entonces hacerle algunos ajustes a dicho plan. Ahora, luego entonces quedaba ya el ejercicio de simulación, que prácticamente del área cognitiva, donde se maneja información generalmente dada por escrito. Entonces, y reitero, para aprobar proceso de toma de decisión. Ahora entonces nos vamos a un simulacro que es eminentemente operacional del área psicomotriz para evaluar la pertinencia entonces de ambos planes. O sea, con este proceso queda validado si funciona o no. Si funciona o no. ¿Qué tiempo tienes en esas labores? ¿Para los planes o en el sistema? Sí, operaciones del COE, y si antes del COE también trabajaba en esa área. Mire, don Uchi, nosotros ingresamos en el año 1999, a raíz del huracán George. Se nos pidió, pues yo era Boy Scout, y estaba en la asociación de Scout, y tuve... Ya no eres Boy, pero... y Edwin, ¿qué tiempo tienes esto? Bueno, yo le puedo decir que yo, cuando tenía 14 años de edad, inicié mis labores de voluntario. También era Boy Scout, pero tampoco eres Boy ya. Pero tampoco soy Boy, fui Boy Scout también, pero inicié la Cruz Roja. Yo también lo fui. Empecé la Cruz Roja Dominicana como un voluntario de la Cruz Roja de la Juventud. Ocupé hasta la Dirección Nacional de Socorro y luego pasé a Defensa Civil. Es decir, que ustedes los dos tienen décadas en eso es así, sí, esto. Se hizo un simulacro de evacuación por terremoto en Santiago hace muchos años, y recuerdo haber escuchado cuando el terremoto del 2003, que afectó mucho a Santiago y a Puerto Plata, que había servido aquel simulacro, aunque tenía ya varios años, para lo que se hizo en el Hospital José María Cabral Ibáez, que fue muy afectado. ¿Ustedes recuerdan ese simulacro? Creo que fue cuando no existía el COE, era la Defensa Civil, sí, y creo que fue en la gestión del general Radamés Lora Salcedo. No, yo le puedo decir algo. En Santiago ha cumplido en varias etapas, se han hecho algunos ejercicios. Yo recuerdo bien que también cuando inicia la Central de Emergencia de Salud Pública, que la dirigía en ese entonces el doctor Melvin Andújar, comienzo de los 90 aproximadamente, se hizo un gran ejercicio en Santiago,
Luego, ya cuando el que te hace mención también se suma, cuando el general Lora Salcedo asume la defensa civil, se hace un simulacro que estaba dentro de un marco de un proyecto en 2 escuelas de Santiago. Y esto involucró también a una escala menor este ejercicio. Y evidentemente ya iniciaban también la preparación de los planes hospitalarios, que también entraba dentro de un proceso, estas capacitaciones en los hospitales a través de diferentes programas, y el plan de contingencia del Cabral Ibáez ya estaba diseñado, y se pone en el 2003 que ellos se había realizado un ejercicio hospitalario, y a razón de esto, en el 2003, cuando sucede el temblor en la zona norte, fíjese que llegaron hasta autobuses 11, eso no llega empíricamente, llegaron esos autobuses a ser utilizados como para una expansión hospitalaria, donde pusieron algunos de los pacientes que estaban ambulatorios y se atendieron ahí. La orquestación de esa ejecución ahí, interna de ese hospital y también de alguna escuela, funcionó en ese momento. El tiempo en televisión lamentablemente es tan breve y queremos que Educación y Salud nos digan qué escuelas y qué hospitales van a ser evacuados, precisamente para que la gente esté al tanto. Pero, ¿a qué hora es el simulacro? ¿Qué la gente puede esperar? Y si están preparados en Santiago y Puerto Plata, porque estamos hablando de involucrar instituciones y población en sentido general. El ejercicio comienza a las 9:45 de la mañana. Es un ejercicio evidentemente totalmente anunciado, totalmente programado. Involucra a todas las instituciones, a una escala mayor. ¿Tanto en Santiago como en Puerto Plata? Santiago y Puerto Plata, todo comienza simultáneo y obviamente que las autoridades nacionales asumen su rol, como el director del COE asumirá su rol desde Santo Domingo, así sucesivamente. La preparación para el ejercicio se ha cumplido con toda la preparación, pero si la ¿Habrá calles bloqueadas? Yo quiero saber qué la gente puede esperar. Bueno, que va a ver la gente en la calle, ¿verdad? ¿Qué puede esperar? En la primera fase del ejercicio, a las 9:45, se va a ver que edificios gubernamentales, sus personas están saliendo, están evacuando, hospitales están evacuando, el aeropuerto está evacuando. Luego... ¿El aeropuerto de Santiago? El aeropuerto de Santiago. ¿No el de Puerto Plata? No, inicialmente no, pero sí ellos participan en la toma de decisiones. Cada quien va a ejercitar su plan propio de evacuación de cada una de sus instalaciones. Es decir, un ejemplo, por decirte, la zona franca lo que va a ejercitar su plan de evacuación. Entonces, la zona franca de Santiago. El ente coordinador y algunos hoteles de Puerto Plata también lo harán. El ente coordinador irá asumiendo ya ahí qué está pasando y ellos, según su plan, deben de ir al elemento de coordinación, a su centro de operaciones de su provincia, y ahí empezarán las articulaciones. Luego empezarán en algunas edificaciones que se simularán algunos colapsos, empezarán las unidades de emergencia a responder. O sea, que van a oír sirenas, pueden oír explosiones. Pueden ver sirenas, puede que ocurra alguna explosión, pero todo es controlado. Todo eso controlado. Sí, hay un control estricto sobre, y también helicópteros, aviones, ambulancias que estarán participando. Bueno, pues tenemos que hacer la pausa. Cuando regresemos entonces hablamos con los representantes de Educación y Salud para que la gente esté informada de las escuelas que se van a evacuar, los hospitales que se van a evacuar y cómo funciona esto. Y como nosotros también tenemos que entrenarnos todos. Entonces entra Javier. Yo voy a salir para que venga Javier y participe también. Va a evacuar. Regresamos en breve. No es a eso que voy. Volvamos en breve. Bueno, como dijimos hace un momento, se va a hacer un gran simulacro de evacuación por un terremoto en Santiago y en Puerto Plata. Como se habla de movilizar instituciones este miércoles 14. Entonces, como se habla de evacuar no solamente instituciones gubernamentales y algunas empresas que afortunadamente se han involucrado, también se evacuarán escuelas y hospitales. Y por eso es importante hablar con los responsables de esta área, tanto del Ministerio de Educación como de Salud Pública. A mi izquierda, José Luis Cruz, director del Programa de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública, y luego José Miguel Martínez, que es el director de Gestión Ambiental y Gestión de Riesgo del Ministerio de Educación, una dirección recientemente creada, porque antes era un programa, ahora es una dirección. Bienvenidos.
Gracias. ¿A qué nivel estamos hablando? Vamos a empezar con los hospitales. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que habrá participación de hospitales en un simulacro a sabiendas de que hay pacientes reales allí? ¿A qué nivel se pretende ejecutar el plan? Bien, muchas gracias, Amelia. Pues nosotros, precisamente al momento de estar escribiendo el guión, pues visitamos, luego de tener el guión general elaborado por el Centro de Operaciones de Emergencia, visitamos la provincia de Santiago para establecer claramente en el guión hasta qué punto se pueden involucrar estos establecimientos de salud, teniendo en consideración que algunos de ellos están en un proceso de remodelación y los planes que tienen actualmente de contingencia, de emergencia, pues contemplan utilizar áreas que actualmente están en remodelación. Entonces, establecimos diferentes niveles de compromiso para cada establecimiento de salud, de la red pública principalmente, pero van a realizar evacuaciones prácticamente todos los grandes establecimientos de salud, el Cabral Ibáez, el Arturo Grullón, el ¿Y a qué nivel esa evacuación? En el caso del Cabral Ibáez, se van a evacuar dos grandes áreas, que es el área de consulta externa, el personal administrativo y el cuarto piso donde también está la consulta externa. Eso implicaría la movilización de todo el personal del establecimiento de salud, los pacientes que se encuentren allí y los visitantes. O sea, son áreas que, como tú mencionabas, pues no involucran a aquellos pacientes que pueden pueden ser críticos o que requieran una atención independientemente de la emergencia. En Puerto Plata va a ser igual con los hospitales. En Puerto Plata, el que hemos involucrado principalmente es el Ricardo Limardo, tanto para la evacuación como para la atención de las víctimas de los que lleguen a los establecimientos de salud. ¿Esto se ha ensayado? Esa es la pregunta como que la gente se hace. ¿Cómo que van a evacuar un hospital? ¿Se han hecho prácticas? O sea, ¿el personal está debidamente entrenado? Sí, se hacen ejercicios con una frecuencia que no es la que quisiéramos que fuera con una periodicidad mucho mayor, pero se tienen los planes, se han puesto en práctica en algún momento estos planes, están identificadas las brigadas correspondientes, tanto de evaluación como de atención, de triaje, y se van a poner en práctica todas estas brigadas, todos estos procedimientos, y los vamos a evaluar en cada uno de estos establecimientos. Antes de ver el rol que va a tener educación en este simulacro del próximo miércoles, vamos a ver una historia que tenemos con el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, que es la institución que está a cargo, que está responsable de este simulacro. Veamos. El simulacro es muy importante porque le va a permitir a las autoridades y a la ciudadanía saber qué hacer ante la ocurrencia de un siniestro como sería un terremoto. ¿Cuáles serían las medidas inmediatas? Es decir, en el momento en que ocurre, ¿dónde me coloco? ¿Dónde voy? Luego, ¿cómo evacuar? ¿Cuál es la manera de salir de la edificación? Y lo más importante, ¿cómo deben manejarse las autoridades? ¿Cuáles son los centros médicos que van a atender las emergencias en caso de muertes, en caso de heridos? ¿Cuál es el rol del 911? ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional? Cada una de las estructuras, tanto salud, educación, cuerpos de orden público, tendrán que practicar cuál es su rol. Educación. Bueno, ahí explicaba en general el ministro de Medio Ambiente, entonces José Miguel Martínez, que es director del área de gestión de riesgo de educación. En el caso de educación se viene trabajando con las escuelas desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que podemos esperar? La escuela es el sitio donde un padre o madre deja a su niño o niña todo el día para que se forme, y una parte de esa formación es precisamente esto que vamos a poner en práctica ahora. Se lleva a cabo ejercicios internos, cada escuela tiene que trabajar su programa de gestión de riesgo, porque una escuela es un sitio donde puede haber desde 25 niños hasta 2.000 niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, es como una ciudad en pequeño que tiene que comportarse ante una situación de emergencia de manera organizada. El maestro tiene esa responsabilidad, la dirección de la escuela tiene la obligación de trabajar su programa de gestión de riesgo. Por supuesto, es una tarea que no se termina, son 3 millones de niños y niñas a nivel nacional, tanto en la educación pública como en la educación privada. Eso es decir que 1 de cada 3 dominicanos y dominicanas residentes en el país está vinculado durante las horas laborables con un centro educativo. Por tanto, hay que trabajar eso día a día. Trabajo por hacer mucho. Esta ocasión nos pone a prueba, nos va a enseñar cómo estamos. Es una especie de monitoreo
porque no podemos esperar una situación que nos ocurra para entonces reaccionar. Esto hay que ejercitarlo. La gran enseñanza de esta iniciativa que encabeza el gobierno del presidente Medina es que se va a hacer cada año, que es decir, que a partir de ahora, cada marzo de cada año habrá un ejercicio. Tenemos que prepararnos para eso y nos evaluaremos y nos autoevaluaremos. ¿Qué se va a hacer en las escuelas? Cada escuela a la hora que suene la alarma, tanto en Santiago, desde una escuelita pequeña en Cienfuegos. Todas las escuelas. Sí, esa es la meta. Desde la escuelita en Barrio Duarte, en Cienfuegos, donde la profesora Iris tendrá que hacer su evacuación, hasta una escuela grande como la Jeremías Kerry en Puerto Plata, donde hay más de 1.500 muchachos y muchachas. Eso va a tener que ser puesto a prueba, porque salir de un centro educativo con 3 niveles, con varias áreas, a un punto de encuentro, que es la plaza cívica, eso es un ejercicio importante de comportamiento, de organización. Ellos vienen practicando esto, ¿cierto? Claro que sí, o sea, pero no es algo que podamos decir, hemos ya logrado el éxito, es algo que se tiene que trabajar día a día. Lo importante ahora es cómo los maestros y los niños van a reaccionar ante una realidad virtual, pero una realidad. Va a haber un toque y va a haber una salida y va a haber un corneta que tiene que salir todo el mundo del aula. Eso es importante. ¿Habrá escuelas privadas involucradas? Porque claro, he entendido, ¿sí? Claro. Que se han sumado al ejercicio. Es que el ejercicio público de la educación incluye la rectoría del Ministerio de Educación, tanto sobre las escuelas públicas patrocinadas por el gobierno, como las escuelas privadas patrocinadas por el sector privado, porque la educación es una, y el niño o niña tiene que comportarse ante una situación de emergencia independientemente de si sus padres pagan o no la matrícula. O sea, es toda la educación. José Luis Cruz nos decía que también hay clínicas privadas que se suman. Sí, tenemos el caso de la clínica Coromina, Pepín, que nos ha confirmado que va a participar, el Homs, que va a participar no tanto con la evacuación de su personal, sino también con la recepción de pacientes y el traslado utilizando el helipuerto, como se va a simular que van a enviar un paciente hacia casa Santo Domingo. Entonces es importante tomar en cuenta lo siguiente. Atención Puerto Plata, nos decía Carlos Paulino, por un tema de tiempo se quedaron algunos detalles. Habrá situaciones en la carretera de Inver. Se generarán situaciones en el puerto y con ¿cómo se llama? Embarcaciones, además de evacuación en algunos barrios. En Puerto Plata, lo mismo va a ocurrir en Santiago con la movilización de varias instituciones gubernamentales, hospitales y escuelas. Lo importante de este tipo de ejercicios es que pone a prueba los planes que se vienen ensayando desde hace un tiempo. A veces quien lo ve desde afuera cree que este ejercicio debe ser perfecto y es todo lo contrario. Estos ejercicios sirven para evaluar lo que se está haciendo bien y detectar dónde están las fallas. Prepararse es la meta para que el día que nos ocurra una situación como esta, la gente reaccione de manera automática, porque en ese momento no se puede comenzar a enseñar a la población. La verdad que felicitamos esta iniciativa del gobierno, estaremos pendientes de lo que va a ocurrir el próximo miércoles. La gente con las detonaciones muchas veces se asusta, va a haber movimiento de organismos de emergencia, eso sí es real, entonces vamos todos a colaborar para que estos planes funcionen y comience a investigar qué usted puede hacer para prepararse como ciudadano. Muchísimas gracias a nuestros invitados en el día de hoy. A ustedes por la invitación. Y bueno, a ustedes las gracias por acompañarnos cada mañana. Nos reencontramos de nuevo a las 6 de la mañana por aquí por Telesistema Canal 11. Atención Santiago y Puerto Plata. Este próximo 14 de marzo, las autoridades realizarán un simulacro de terremoto en el que escuelas, hospitales, instituciones públicas y otras edificaciones serán evacuadas. Si escuchas explosiones o alarmas de rescate, mantente tranquilo y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Colabora, porque este ejercicio te ayudará a estar preparado ante una catástrofe real. Ya sabes, este próximo 14 de marzo, simulacro simultáneo de un terremoto en Santiago y Puerto Plata.